Arratsaldeon, guztioi, Masa Alger, usted atendala árabes, Arratsaldeon, Masa Alger es el saludo de las buenas tardes en la lengua árabe. Eh, Presento brevemente a la hermana María de Guadalupe Rodrigo, de la congregación religiosa Servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, que pertenecen a la familia religiosa del Verbo Encarnado. Ellas están en 151 comunidades, en 80 diócesis, en los 5 continentes, en 35 países. Y tienen una presencia bastante especial, yo diría bastante predilecta en el Medio Oriente. En Medio Oriente hay presencias de ellas, pues yo creo que destacadas. En Alejandría, donde también estuvo ella, hay bastantes comunidades. Y también hay una casa, pues en un sitio llamado Alepo, que muchos de nosotros no conocíamos hace muchos años, ¿no? Y es una gran ciudad de 5 millones de habitantes, que se dice pronto, fíjate tú, más grande que Madrid, Alepo, donde hay una comunidad que se llama, una casa que se llama Santa Tecla, donde ella pues está destinada. Hermana María de Guadalupe Rodrigo, con la santa libertad de los hijos de Dios, usted hable y diga lo que tenga que decir, que lo entenderemos como una palabra del Señor que nos ilumina. Buenas tardes. Muchas gracias, Monseñor, por esta hermosa invitación, la verdad. Es emocionante poder estar acá. Gracias a los padres jesuitas que nos reciben. Gracias a todos ustedes por haber querido asistir y querer escuchar este testimonio. Me llamo María de Guadalupe Rodrigo. Soy argentina. María de Guadalupe es mi nombre de religiosa, que tomé al recibir el hábito. Pero mi nombre de bautismo es Ximena, porque mi abuelo es español, nacido en Tudela, Navarra, y mi padre me puso Ximena por la esposa del Cid Campeador. Me lo puso por eso el nombre, ¿no? Así que siempre les digo, no se metan conmigo. Bueno, un nombre que llegó con mucha honra realmente, y estar en estas tierras, imaginen lo que significa para nosotros, ¿no? Por eso les agradezco poder estar acá y traer este testimonio que es en realidad no un testimonio personal, sino el testimonio de los cristianos perseguidos, los que están viviendo nuestros hermanos, sobre todo en Siria, ¿no? Siria e Irak, pero sobre todo me voy a referir a Siria. Yo ingresé a la familia religiosa del Verbo Encarnado cuando tenía 18 años en Argentina, y después de los años de preparación, de formación, ¿no? Sabiendo que me podía tocar, hacia dónde, algún punto de los 5 continentes donde estamos ya presentes, mis superiores me proponen como primer destino el Medio Oriente. El primer lugar fue Belén, con otro grupo de hermanas y de sacerdotes, ir a la fundación de Belén, en Tierra Santa. Imagínense qué gloria poder estar allí, qué regalo, ¿no? Yo digo, es el gran consuelo que Dios nos da para empezar la misión, ¿no? Esos 2, 3 añitos así, para después todo lo que se viene después, ¿no? Años hermosos en Tierra Santa, y en los que nos dedicamos a estudiar la lengua árabe, que es bien complicada y requiere mucho estudio intenso, 2 años y medio estudiando la lengua. Después pasé a Egipto, estuve 12 años en Egipto, un apostolado hermosísimo, una misión muy intensa. En esos años en Egipto me tocaron incluso cargos en la congregación, cargo de regional, de provincial, de manera que eso me obligaba a viajar y a pasar tiempos con las distintas comunidades que tenemos en Medio Oriente, y eso me dio la oportunidad de conocer distintas realidades. Y así, las comunidades que tenemos, ahí en Tierra Santa, en Israel, Palestina, Jordania, en Irak, en Siria, en Túnez, en el mismo Egipto. Finalizados estos 12 años en Egipto, realmente mi salud se había resentido bastante.
estaba cansada. Entonces es cuando mis superiores me ofrecen que yo proponga un lugar tranquilo donde ir a descansar y a reponerme por un par de años. Y entonces es ahí cuando yo elijo y pido ir a Siria. Enero del 2011. Muy mala para elegir lugar de descanso. Pero bueno, lo cuento, siempre lo cuento esto. Y lo cuento a propósito, para que se entienda lo que era Siria antes de esta guerra. Como para elegirla como un lugar de descanso. En Siria se daba eso tan raro que yo no había visto en otros lugares de Medio Oriente, y era la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Los cristianos somos minoría en Medio Oriente, aún siendo nuestra tierra, y en general una minoría perseguida y discriminada, más o menos, dependiendo de las circunstancias de cada lugar. Pero en Siria se daba esto de que en un grupo de amigos 2 eran cristianos y 2 musulmanes. Rarísimo. Quizá favorecido por el gobierno laico de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad sucede a su padre, Hafez al-Assad, y pertenecen a una dinastía, a una tribu en el Islam, que es una de las más moderadas entre las facciones del Islam, que se llaman los alawitas. Y por eso no impusieron la ley islámica como ley civil. Por eso gobierno laico y cierta libertad religiosa, ciertos derechos para las minorías, aun cuando vivimos bajo la dictadura. Esto daba, por lo tanto, mucha calma social. Además, esto se sumaba a la prosperidad, el bienestar económico de este país, ¿no? Fíjense la ubicación que tiene Siria en el Medio Oriente, ¿no? Ubicación privilegiada. Limitada por Turquía, Irak, Jordania, Israel, Líbano y el mar Mediterráneo. Hasta que se construyó el canal de Suez, era el paso único y obligado para el comercio entre lo que es África, de este lado de Europa y Asia. Un país muy rico en recursos naturales, mucho petróleo. Un país que no sufría de deuda externa, se autoabastecía, no sufría de desocupación ni de inseguridad. Es decir, una sociedad realmente muy calma. Una sociedad en la que uno no podía decir, esto no da para más, ¿no? Uno viviendo allí podría decir, bueno, no, esta gente no puede más, esto va a terminar en una revolución, va a terminar en una guerra civil, por la miseria, por el hambre, por la injusticia. No, era gente que realmente estaba muy bien. Y eso también explica que en realidad esta guerra, ¿no?, que nos ocupa en estos años en Siria, no fue una guerra comenzada en la calle propiamente, en medio del pueblo, sino una guerra programada afuera, sobre un escritorio, planeada con todos los detalles. Comienza la mal llamada primavera árabe, que no tiene nada de primaveral para los árabes. Se empiezan a dar los disturbios, ¿no?, en estos países, en Túnez, en Libia, en Egipto, se nos venía encima y no lo veíamos. En Siria la gente decía, aquí esto no puede ocurrir, imposible. Pero sin embargo comenzaron los disturbios al sur del país, en un pequeño pueblo que se llama Deraa, a ver si lo puedo señalar ahí está, Deraa, aquí, Deraa. Fue el primer lugar donde se provocaron estos disturbios, ¿no? Cuando comienzan estas manifestaciones, la prensa internacional, los medios, lo presentan como que finalmente el pueblo sirio también adhiere a la primavera árabe y sale pacíficamente a las calles para pedir democracia. Pero en realidad las noticias que nos llegaban, ¿no?, de nuestros vecinos, ¿no?, de estos pueblos, no concordaban con lo que veíamos por televisión. La gente decía en estos pueblos que habían ingresado grupos armados de fuera de Siria. Hablan otros dialectos, decían. Allá cada país tiene su dialecto. No son sirios, están provocando disturbios en el pueblo. Ya han descuartizado varios cristianos. Cristianos descuartizados en bolsas de basura, en el contenedor con un cartel, no tocar, es cristiano. Esas eran las manifestaciones pacíficas según la prensa. Cuando esto comienza a suceder y a multiplicarse en el país y muy rápidamente con estos grupos armados que entran de fuera, la gente sale a la calle. Ahí sí sale a la calle. En Damasco, en la capital, ahí la ven, Damasco, y en Alepo, la segunda ciudad del país, que es donde nosotros tenemos la misión.
La gente salió a la calle, miles de personas, con pancartas, con carteles, banderas, para apoyar a su presidente, para expresar y manifestar su opinión respecto al gobierno que tienen. Y no porque Bashar al-Assad sea, no sé, la mejor forma de gobierno o un santo varón, probablemente no lo sea. Lo que pasa es que ellos preferían seguir como estaban a caer en manos del fundamentalismo islámico, porque el resultado de esta guerra no iba a ser la democracia. Ellos ya lo veían. Esas mismas imágenes que nosotros veíamos, la escena que veíamos por la ventana pasar por el obispado donde estamos, veíamos pasar esta gente por la ventana cantando, esas mismas imágenes eran tomadas por cadenas internacionales muy importantes de información y comentadas de esta manera. Continúan las manifestaciones pacíficas del pueblo sirio que sale a la calle para pedirle a su presidente que se vaya. Era ridículo. Claro, ¿quién entiende árabe para saber que estaban apoyando en realidad a su presidente? Y por eso uno de los grandes dolores de este pueblo es esta gran mentira que se montó alrededor de esta historia, ¿no? Es el abandono de Occidente. El Papa lo llama el silencio cómplice de Occidente. Las veces que intentaron manifestarse y expresar realmente su opinión, su voz fue totalmente tergiversada. Y fíjense que todo esto que se armó en torno a esta guerra, ¿no? Obviamente es una operación muy grande que requiere, por así decir, la opinión, el apoyo de la opinión pública, la aprobación de la opinión pública. Es decir, que Occidente apruebe, ¿no?, que estos rebeldes, ¿no?, moderados, ¿no?, se levanten contra el dictador. Pero fíjense que es un error de Occidente, que nosotros cometemos como occidentales, de juzgar a los árabes con nuestros criterios occidentales. Y entonces vivimos nuestras democracias y pretendemos imponerlas a los demás, exportar nuestras democracias a estos pueblos, cuando en realidad ellos llevan decenas de años viviendo de esta manera, han vivido bien y se los aseguro, en Alepo, el nivel de vida que había. La gente no era que estaba envidiando las democracias o pseudodemocracias occidentales, para nada. Es más, los cristianos, aún siendo minoría, tenían cierta libertad religiosa, incluso para manifestarse, incluso para influir en el gobierno, para tener puestos en el gobierno, que como ellos dicen, quienes están refugiados ahora en Europa me lo han dicho, me he encontrado con personas sirias que me lo han dicho, libertades que aquí en Europa, en plena democracia, los cristianos no tienen. Entonces eso también como uno tiene que discernir al escuchar las noticias y no ser tan simplistas, ¿no? Como que la democracia viene del cielo y la dictadura del infierno y no hay matices. Esta gente tiene otra mentalidad, otra cultura, han vivido siempre así y les ha funcionado. ¿Qué derecho tenemos a atropellar su soberanía? Cuando estas manifestaciones se fueron multiplicando en el país, aún con la resistencia y la fuerte represión del Ejército Nacional, siguieron avanzando hacia el norte, hacia Alepo. Porque Alepo, aun cuando es la segunda ciudad del país, es prácticamente la más importante, ahí es el corazón financiero del país. Alepo, una ciudad muy importante de 5 millones de habitantes, una ciudad muy próspera, de clase empresarial, gente de clase media, alta. Una ciudad que además era famosa en el Medio Oriente por ser una ciudad tan occidentalizada, tan próspera, tan pintoresca, una ciudad milenaria. Además famosa por sus grandes fiestas, sus eventos sociales, ¿no?, incluso sus excesos en la vida social. Y gente que lo último que se esperaba era encontrar sus barrios, ¿no?, la hermosa ciudad de Alepo, convertida en una pila de escombros. Porque con la llegada de los terroristas, de estos grupos, que fue de un día para el otro, varios barrios, sobre todo de la periferia, quedaron en este estado. Lo que hicieron estos grupos armados fue rodear la ciudad. Aquí tenemos un mapa de la ciudad de Alepo. Rodearon la ciudad. Ahí está nuestro barrio, Hay Shahba.
rodearon la ciudad y la sitiaron. Es decir, bloquearon completamente una ciudad de 5 millones de habitantes. Aun cuando el Ejército Nacional intentó retomar el control de las rutas de acceso, no lo logró hasta pasado un año. De manera que, con rutas cerradas, bloqueo absoluto, nadie entraba y nadie salía de la ciudad, y nada entraba y nada salía. Se acabó el combustible muy rápidamente y ya no veíamos vehículos por la calle. Se acabó el gas. Se acabaron las garrafas de gas. Y esta gente que lo tenía todo, salía a la calle y arrancaba ramas de los árboles para cocinar algo para comer. El tema de la luz, el agua, ¿no? Desde entonces han tomado usinas eléctricas. Tenemos 1 hora o 2 horas de electricidad por día. Cuando tenemos. Ahora, actualmente, la ciudad de Alepo lleva 50 días sin electricidad. El agua llega una vez por semana o cada 10 días, llega por unas horas. Pero en ese tiempo del bloqueo, ese año, fue terrible por el tema de los alimentos. Imagínense, uno no lo piensa mucho, ¿no? Viviendo en una ciudad grande, pero todo lo que es alimentos perecederos, fruta, verdura, carne, todo eso entra del campo. Se acabó rápidamente. Y estuvimos sobreviviendo como pudimos. 5 millones de personas. Arroz, fideos y enlatados. La gente decía, nos están dejando morir de hambre y de sed, mientras el mundo no lo sabe. Porque Alepo nunca fue noticia en ese año y medio. Y estamos en la era de las comunicaciones, ¿eh? Todo se sabe. WhatsApp acá y llega a la China en 2 segundos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para mantener en secreto a todo el resto del mundo de que una ciudad como Alepo, de 5 millones de habitantes, está bloqueada sin insumos durante más de un año? No son cosas casuales, son cosas que se planean. El asedio y el sitio a la ciudad de Alepo, que provocó toda esta carestía, se sumaba al ataque permanente, porque imaginemos que en la periferia, que es donde se dan todos estos enfrentamientos entre los rebeldes, serían los grupos fundamentalistas, y el ejército, se da en la periferia, pero es terrorismo, es guerra sucia. No es la guerra, al menos como yo me la imaginaba, ¿no? A campo abierto, un ejército, el otro luchando entre sí y en el pueblo, en las ciudades, la gente escribiendo cartitas para los soldados, rezando por sus soldados. No, 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 esto es guerra en plena ciudad. Disparan permanentemente contra los civiles, azotan y castigan a la ciudad de Alepo desde entonces. No hay un barrio de la ciudad de Alepo que esté libre de esto, que sea seguro, que uno diga, no, aquí no van a disparar, no van a atacar, es imposible que ataquen aquí. Hay un hospital, hay un colegio, hay niños. No, también atacan hospitales. Por supuesto, el primer blanco son los barrios cristianos de la ciudad de Alepo y las iglesias. Pero en general toda la ciudad está siendo golpeada por los terroristas. Siria tiene unos 21 millones de habitantes, ¿no? Más o menos. Y se calculan unos 12 millones de refugiados. Es decir, 12 millones de personas, más de la mitad de la población del país, que tiene su casa en este estado. ¿Cómo se soluciona esto? Abrimos fronteras y recibimos a todos. Tenemos que saber que los refugiados necesitan ayuda, y está muy bien ayudarlos, pero que cuando estamos ayudando a los refugiados no estamos solucionando este problema, estamos solo poniendo parches y tapando agujeros. Porque hasta que no se cierre el grifo, hasta que no se cierre la fábrica de refugiados, que es la guerra y la persecución, vamos a seguir teniendo refugiados. Entonces también este tema está siendo manipulado y usado. Desde que salió la foto de este niño muerto en las costas griegas, no se hablaba de otra cosa en ese tiempo, ¿no? De los refugiados, y allí van, y aquí vienen, y cuántos son, y que esto, y que aquello. Nos están entreteniendo de nuevo con otra cosa que no es lo más importante de esta guerra. Los refugiados son una de las consecuencias de esta guerra. Si no, pensemos cómo ha sido manejado este tema cuando lo lógico sería que los países islámicos, por ejemplo los países del Golfo, ¿no?, que son países muy ricos, tuvieran abiertas sus fronteras para recibir a sus hermanos refugiados musulmanes,
¿Sí? ¿Por qué en lugar de mandar millones de euros a Europa para construir mezquitas, para construir mezquitas, por qué no reciben a sus hermanos refugiados en sus propios países? Lo cual sería connatural, sería mucho más sencillo adaptarse en su propia religión, en sus propias tierras. Y entonces Europa, en primer lugar, recibir a sus hermanos cristianos. Esto no es discriminación, es simplemente darnos cuenta de que caridad no significa buenismo. Y este tema de los refugiados también está siendo manipulado. Fíjense que de la oleada de refugiados que entró a Europa, la mayoría no viene de la guerra de Siria. Entonces fíjense cómo en eso también tenemos que tener discernimiento, ¿no? Y el tema de los refugiados es preocupante, pero lo más preocupante de esto es la misma guerra y persecución. Y por eso la voz de la Iglesia, ¿no? Que lo vemos clarísimo en los obispos de Siria, de Irak, ¿no? Del Líbano, ¿no? El mismo Papa Francisco, están hablando muy fuertemente, y esto desde hace años, no de ahora, ¿no? De detener esta guerra, de poner los medios eficaces para detener esta guerra y esta persecución, ¿no? Y por eso hablan, basta de abastecer a los grupos rebeldes con armamento. Porque en definitiva esto es un gran negocio, ¿no? El negocio de las armas, que es un negocio que da mucho más incluso que el narcotráfico. Entonces por eso los obispos, ¿no? Últimamente uno de los obispos de Siria que dijo basta de vender armas a la oposición moderada, porque la oposición moderada no existe en Siria. Había grupos opositores al régimen, minoritarios, que quedaron diluidos entre estos grupos fundamentalistas. No hay oposición moderada, a no ser que se quiera llamar moderado descuartizar a un cristiano. Si eso es moderado, sí, hay oposición moderada. Y por eso el llamamiento del Papa, cuando él dice, estas guerras, ¿son guerras por reales problemas o son una excusa para la venta ilegal de armas? Qué fácil sería acabar con esto si se cortara el financiamiento, si se dejara de comprarles el petróleo, por ejemplo. Sería una forma realmente pacífica de acabar. Se acaban las balas, se acaba la guerra, pero no quieren hacerlo. Y por eso la Iglesia en última instancia, no descarta la intervención militar para detener a estos grupos, porque obviamente la caridad no se opone a la legítima defensa. Que yo perdone no significa que no tenga que defenderme. Pero en ese sentido, la posición de la Santa Sede es muy clara cuando habla de que la única manera de terminar con esto es armar una coalición en el seno de la ONU, masiva, pero en acuerdo con los gobiernos de turno. Una coalición con los gobiernos tanto de Siria como de Irak. Es totalmente insensato armar coaliciones que dejan al margen a Irak, a Siria, a Irán incluso. Estas intervenciones unilaterales no solamente son ineficaces, sino que pueden aumentar la confusión y el desastre en esos lugares. Bueno, esto es el centro de la ciudad, que era muy pintoresco. Miren los niños andando, ¿no? Arriba de los escombros. Casi se nos hizo una cosa normal. Yo recuerdo que cuando empezó esto, que fue de un día para el otro, ¿no? De tener los tanques en la calle, cañonazos, tiros, ¿no? Temblaba el edificio, entraba alguna bala por la ventana. Esas 2 primeras semanas fueron terribles, estábamos encerrados todos, hubo toque de queda, no salíamos, era muy difícil dormir. Pero claro, esas semanas del comienzo se hicieron meses y los meses se hicieron años en la misma situación. Guerra en plena ciudad. Entonces obviamente la gente empezó a salir, digamos, no a pasear, nadie sale a pasear en Alepo, ¿no? Pero a salir para comer, para trabajar, los chicos al colegio, los jóvenes a la universidad. Es la vida cotidiana, que obviamente es del todo particular, ¿no? Uno cuando anda por la calle tiene que andar con mucho cuidado, normalmente salimos con zapatillas para poder correr, ¿no? Estar muy atentos a los ruidos, ¿no? Las explosiones, los tiros, a ver de dónde vienen, más o menos uno calcula la distancia, ¿no? Pero imagínense lo que es eso para los niños, que están viviendo esto desde hace más de 4 años. Un niño que ha vivido así su infancia. Niños que toman pastillas para dormir, porque por el miedo a la noche no pueden conciliar el sueño.
Niños que juntan balas, tienen su cajita de cartón y vienen a la parroquia con la cajita de cartón y se intercambian las balas, los proyectiles, como si fueran figuritas. Porque es lo que uno encuentra en cualquier lugar, en la calle, en la terraza, en el balcón. No es raro que uno va caminando por la calle y le caiga una bala cerca, que pique al lado y uno la levanta todavía caliente del piso. Esa es la vida cotidiana, sobre todo de nuestros cristianos, ¿no? En los barrios cristianos sobre todo. Miren esto, francotiradores, ¿no? Son lugares, son calles, determinadas calles que ya sabemos cuáles son, que tienen, las cuales tienen alcance los francotiradores, y ya sabemos que hay que correr mucho, ¿no? Nos preparamos en una esquina, por ejemplo, de este lado, de a varios, y bueno, 1, 2, 3, y cruzamos corriendo lo más rápido posible para que no ser alcanzados por las balas del francotirador, y de a varios para ayudarnos. En el caso que le den a uno, el resto pueda arrastrarlo, auxiliarlo. Vida cotidiana de esta gente, ¿no? Sobre todo en barrios cristianos, iglesias destruidas. Y el ataque con proyectiles, que es de lo más común, lo más frecuente en cuanto a armas que están utilizando los terroristas, son estos proyectiles que caen con tanta frecuencia uno detrás del otro que la gente habla de ellos como de la lluvia. Utilizan el mismo término en árabe, bitmatar, se dice en árabe. Y se preguntan así, entre los jóvenes, por ejemplo, bueno, ¿cuántos llovieron este fin de semana en tu barrio? Llovieron 50. Lluvia de proyectiles. Armas caseras que no son muy grandes, el problema es que las preparan con todo tipo de elementos cortantes adentro, vidrios, clavos, latas. Entonces, el problema de la caída de proyectiles, de la explosión de un proyectil, no es en sí misma la explosión, que se lleva una habitación, no más. El problema es la onda expansiva. Cuando eso explota, reparte, ¿no?, por cientos de metros durante varios minutos todas esas esquirlas. Y por eso, cuando uno anda por la calle y escucha este tipo de explosiones, que ya las distinguimos bien, sabe que es uno que ya tiene que correr, ¿no? Correr y esconderse, protegerse detrás de algo sólido, para que no protegerse de las esquirlas. Esto es tan frecuente que la asistencia sanitaria se ha hecho totalmente ineficaz, está colapsada. Esto no es una película, ¿no? Uno lo ve en las películas, una explosión, o se detiene todo el tráfico, llega la policía, las ambulancias, los periodistas, todo. No. Esto sucede, estas explosiones, cada 15 minutos, cada media hora, cada 40 minutos y a veces en el mismo barrio. Hace tiempo ya que no vemos ambulancias. Cuando se produce una explosión de estas, vienen los camiones, como los que ven aquí, que recogen restos, los restos humanos, ¿no? Rápidamente, con esas bolsas de basura grandes, esas negras, y van recogiendo todo lo que queda desparramado, una cabeza, un brazo, una pierna, eso se hace un nudo al camión, y rápidamente eso va a la morgue, a los hospitales. Se alisa la calle, los escombros, y a la media hora, a la hora, la vida continúa. Y si alguien quiere buscar a algún familiar, reconocer a alguna víctima, tiene que ir a la morgue y abrir bolsa por bolsa para buscar algo de esta persona que busca. Como lo hemos tenido que hacer muchas veces, nuestros sacerdotes lo han hecho muchas veces. A nosotros nos pasó, bueno, obviamente viviendo en esta situación de riesgo permanente, hemos visto pasar la muerte muy de cerquita, ¿no? Muchas veces, ¿no?, por diferencia de minutos o de metros, ¿no? Pero especialmente trágica fue una experiencia que realmente nos marcó en el barrio, que fue la caída de un misil que cayó allí. Esta foto está sacada desde la terraza del obispado donde vivimos, ¿no?, al lado de la catedral. El misil cayó a 50 metros allí, detrás del camión, ya está tapado el cráter, fíjense. Los camiones ya han analizado el terreno. Esta es calle principal, no es calle de tierra. Parece calle de tierra, pero es por los escombros. Todo esto era una gran arboleda. Aquí negocios ambulantes, aquí carpas de refugiados. Esta es la ciudad universitaria. Esta sola explosión de este misil, no proyectil, misil, se llevó 400 muertos. Muchos estudiantes universitarios. Fue a la 1 del mediodía cuando cayó este misil. Yo estaba por subir a la terraza, el edificio del obispado es muy grande y en la terraza tenemos una pequeña habitación donde está el lavarropas. Yo estaba por salir en ese momento cuando uno de los sacerdotes del piso de abajo me llama. Hermana, ¿dónde anda? Le digo, padre, ya vengo, son 2 minutos, miro el lavarropa y vuelvo. Era casi la 1. El padre me dice, no, hermana, venga, baje, que le tengo que decir una cosa. Santa obediencia. Cerré la puerta de la terraza y bajé apenas unos pasos.
y cae el misil. Cae el misil, que el estruendo fue terrible, ¿no? Como un terremoto, y eso que estamos acostumbradísimos a las explosiones, que son permanentes, ¿eh? Cada 15 minutos, cada media hora. Pero esto, la caída del misil tan cercano, provocó que nosotros, estando en el tercer piso del edificio, viéramos pasar por la ventana los pedazos de asfalto y los pedazos de autos, y había restos humanos en todas las terrazas de los edificios a la redonda. Los sacerdotes salieron inmediatamente a la calle para asistir a los heridos, nosotros recibiendo a las personas que entraban, que ingresaban a la catedral, que se dañó muchísimo la catedral y el obispado, entraban con heridos, era todo un caos, una confusión. Nosotras además intentando ubicar a nuestras estudiantes. Nosotras allí en el obispado tenemos una pensión para estudiantes universitarias. Era la 1 del mediodía, la hora de salida de la universidad, y nos faltaba una de las estudiantes. Bueno, en medio del caos y de la confusión, ahí mismo en la catedral, entre los escombros, todo, la veo a ella sentadita, esta chica que buscaba, la veo sentadita en un banco, toda despeinada, blanca. Digo, bueno, viene de afuera, viene de la explosión. Cuando me acerco, ella gritaba que le dolía el brazo. Y digo, bueno, te habrás quebrado, no es nada, ya vas a estar bien, vení que te ayudo. Bueno, la fui a cargar, para aliviarla le saco el abrigo, y cuando le saco el abrigo me llama la atención que lo tenía abierto de punta a punta atrás. Y cuando se lo saco, ahí le veo que de la espalda le salía un hierro. Tenía un hierro clavado en la espalda. Salimos con ella, pobrecita, ella no se alcanzaba a ver lo que tenía, ¿no? Logramos conseguir un vehículo con mucha dificultad, llevarla al hospital, el sacerdote la pudo confesar, entró al quirófano y la salvaron, le sacaron el hierro que le había atravesado el omóplato y le había perforado el pulmón, se estaba asfixiando. Milagrosamente salvada realmente. Y les estoy contando un caso, un herido, y de una sola explosión, una sola. Ese mismo día, a la tarde, unas pocas horas después, quizás cuando está sacada esta foto, más o menos en ese momento, ya estaba toda la gente de la catedral, los jóvenes, juntando, barriendo escombros y vidrios y preparando un salón en el obispado para celebrar la misa, porque por varios meses no pudimos usar la catedral, que se dañó mucho. Desde ese día prácticamente se duplicó el número de gente en misa. Misa diaria, no estoy hablando de domingo, misa diaria. Miren esta chica, Sima, estudiante universitaria y scout. 20 años de edad, fallecida en una de estas explosiones de proyectiles. Nur, entrenadora de básquet, apasionada por el deporte. También fallecida en barrio cristiano por la caída de un proyectil. Miren esta mujer, no es de Alepo, es de un pueblo, de una ciudad que se llama Raqqa, que a lo mejor la han escuchado nombrar, es prácticamente la capital del califato que pretenden instaurar los del Estado Islámico, y allí los cristianos fueron asesinados cruelmente. Pongo esta foto por poner de lo más suave, esta mujer cristiana atada a la columna para que todo el que pase la golpee hasta que ella pida convertirse al Islam y reniegue de Jesucristo y de su fe. Y no lo pide. Y como digo, es de lo más suave que uno puede mostrar, porque, bueno, lo sabrán por los videos que ellos mismos están difundiendo. Las decapitaciones, que no es que cuando hay video hay decapitaciones todos los días, con video o sin video. Niños enterrados vivos, a la vista de sus madres, sepultados vivos por ser cristianos, o crucificados. O sea, para darnos una idea, para intentar concientizarnos de lo que está pasando allá, quiero que se imaginen, que supongamos que lo que sucedió en París, ese atentado tan horrible que sucedió en París, que fue un viernes, no sé si recuerdan, fue un viernes. Tratemos de imaginar lo que hubiera sido, si esto sucedía también el sábado. Imagínense, si el viernes la reacción en los medios fue, no se hablaba de otra cosa. No se hablaba de otra cosa, en todas partes. Imagínense si hubiera sucedido de nuevo el sábado en la misma ciudad de París. Otro atentado de esas dimensiones. Y el domingo de nuevo, en París. Y el lunes, y el martes, y el miércoles. Multipliquen por 4 años. Yo estaba en Argentina cuando veía la reacción del mundo, incluso la reacción del mundo cristiano, viendo cómo en nuestras parroquias se rezaba por los familiares de las víctimas,
y el minuto de silencio aquí y el minuto de silencio allá y la banderita de Francia en todos los perfiles. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué no la misma reacción por nuestros hermanos, nuestros cristianos perseguidos, mártires en Siria y en Irak desde hace 4 años? No estoy minimizando lo de París, por favor, ¿no? Simplemente tratando de hacer tomar conciencia de lo que significa este genocidio del que somos testigos nosotros. Bueno, miren, hay una foto de los nuestros, ¿m? Gente de la parroquia, de la catedral. A mí me gusta mucho esta foto porque hay de todo un poco, ¿no? Hay niños, miren los rostros de esos niños. Hay jóvenes, miren los jóvenes. Bueno, no tan jóvenes y ancianos, ¿eh? Miren esos rostros. Y díganme qué es lo que llama la atención de esos rostros. Si no es la sonrisa. Es la sonrisa. Sonrisas que, bueno, cuando nosotros ponemos estas fotos en las páginas nuestras, es muy gracioso porque la gente escribe y pregunta. Muy lindas las fotos, pero nos gustaría ver fotos de la gente de la guerra. Son estos mismos. ¡Ay, qué lindas fotos! ¿Son anteriores al conflicto? No, son de ahora. Esta gente sonríe así ahora. Y son sonrisas verdaderas, ¿eh? Yo soy testigo, vivo con ellos. No son sonrisas de foto, sonrisa de perfil, ¿no? Que uno sonríe así, para la foto y después ya vuelve a... No, 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 ellos sonríen. A la par de semejante sufrimiento, sonríen. Son sonrisas que, sinceramente lo digo, extraño. Porque no las veo fácilmente afuera.